Buenas tardes. Voy a presentar el trabajo de patología ortopédica con el tema de luxación congénita de cadera. Mi nombre es Manuel Durán. Voy a iniciar un poquito con lo que es la anatomía. Cabe aclarar antes de comenzar la exposición que es un tema bastante amplio. La literatura es bastante surtida, hay muchas definiciones, hay mucha variedad, hay muchas clasificaciones, en lo cual traté de hacerlo lo más simple posible para que se entienda fácil, y si hay alguna pregunta, con toda confianza les agradezco que me hagan llegar sus preguntas. Comenzando con las bases. Este tipo de patología se desarrolla en la articulación coxofemoral, involucrando el acetábulo, la cabeza del fémur y el fémur. Nos preguntamos, ¿qué es una luxación congénita de cadera? Bueno, durante la investigación de este trabajo me doy cuenta que el término luxación congénita de cadera ya está en desuso. Actualmente se nombra como displasia en el desarrollo de la cadera. En alguna literatura lo manejan como típico y en otros como evolutiva. Dando una pequeña definición, entonces la displasia en el desarrollo de la cadera es la que integra normalidades anatómicas que afectan la articulación coxofemoral de los niños o las niñas, incluyendo el borde normal del acetábulo y la mala posición de la cabeza femoral. Todo esto causando una subluxación o hasta una luxación en el desarrollo de la cadera durante los periodos embriológicos fetales e infantiles. Algunos de estos puntos pueden ser acompañados de malformaciones congénitas asociadas. ¿Cuál es la etiología de la displasia congénita de cadera? Durante la investigación encontré que es de un origen multifactorial, dentro de los cuales encontré que algunos son de origen hereditario y de factores ambientales. Dentro de los factores ambientales encuentro que algunos son intrauterinos y otros son extrauterinos. Hablando en conjunto de los hereditarios, me encuentro que algunos son asociados con el cromosoma X y otros por morfología heredada. Referente a ellos, de la morfología heredada, algunos pueden ser por acortamiento muscular y por laxitud ligamentaria. Dentro de los factores ambientales intrauterinos, encontré que algunos son por primiparidad, que es el primer producto del primer bebé, por origen macrosómico, por ser gemelos, y polihidrapnomios, que es un tema referente al líquido amniótico del bebé. Y los factores ambientales extrauterinos, que pueden ser la manera en que lo sujetan y cargan al bebé, y son el modo en que lo transportan y lo mueven o lo manipulan, y que venga en una presentación pélvica. ¿Cómo se clasifica la displasia congénita de cadera? Muy bien, bueno, durante la literatura de investigación yo encontré dos clasificaciones comunes en varias literaturas, que es la típica y la teratológica. La típica es aquella que sucede posteriormente al parto, al alumbramiento, y se va desarrollando conforme va creciendo el bebé. Y la teratológica se desarrolla en etapa embrionaria y va evolucionando. Referente a esto, encontré varias clasificaciones que me determinan el grado de severidad de la displasia de cadera, encontrando la clasificación de Graf la más aceptada entre las bibliografías investigadas, encontrando que el grado 1 se refiere a una leve displasia, el grado 2 a una subluxación o a una severidad moderada, y un grado 3 que es una luxación, que es un grado muy severo. Explicando un poquito esto, encontramos que el grado 1 es una cadera que se puede colocar en su lugar por medio de una maniobra. El grado 2 es que tiene un contacto parcial entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Y el grado 3, que es un desplazamiento total de la cabeza femoral fuera del acetábulo. Bueno, teniendo ya en cuenta la clasificación y entendiendo un poquito la severidad de la luxación, vienen los factores que favorecen la displasia de cadera. Los factores de riesgo que encontramos, en primer lugar, es que sea femenino. En segundo,
antecedentes heredofamiliares. Un cuarto, que venga en presentación pélvica a la hora de nacer, es decir, que venga de nalgas y que sea el primer producto del primer embarazo, el primer hijo. Algunas manifestaciones asociadas que nos encontramos son tortícolis congénita, un metatarsoducto, o también pueden presentar un pie equinovaro. Entonces, teniendo los factores de riesgo y las malformaciones asociadas, viene la pregunta: ¿cómo diagnosticamos la displasia congénita de cadera? Bueno, para diagnosticarla encontré varios puntos y los quise enumerar de la siguiente manera: por manifestaciones clínicas, por exploración física, exploración radiológica, ultrasonido y artrografía. Siendo la manifestación clínica la más importante, ya que depende al 100% de la habilidad del examinador y de las pruebas, cómo las haga para tener un diagnóstico certero. Dentro de ese apartado de manifestaciones clínicas, como los venía hablando, es muy importante el interrogatorio de la mamá y de sus antecedentes heredofamiliares. Requiere una sospecha, lo que estábamos hablando hace un momento, referente a las malformaciones congénitas asociadas. Otro que puede ser la discrepancia entre sus extremidades, que una pierna se vea más corta que la otra. En etapas un poco más tardías no presentan síntomas hasta que comienzan a caminar y refieren dolor al caminar. Entonces es importante observarlos para determinar un diagnóstico lo más temprano posible para obtener mejores resultados. Dentro de la exploración física, ya cuando tenemos al bebé, que lo ideal es al segundo día de que nace, hacerle el diagnóstico. ¿Qué debe de observar o de buscar el examinador? Ok, en primer lugar, una simetría de los pliegues cutáneos, sobre todo de la vista posterior, un acortamiento de las extremidades, como lo veníamos hablando. Muy importante la prueba de Barlow, la prueba de Ortolani, la prueba de Galeazzi, la prueba de Klinks. Cuando ya van a caminar, ya son infantes que caminan, un signo positivo de Trendelenburg y una marcha en Trendelenburg. Hablar del conjunto de pruebas creo que nos alargaría un poquito más la presentación. Les voy a indicar nada más el punto clave de cada prueba. En la prueba de Barlow, lo que buscamos es que la cadera se desplace fuera del acetábulo. Entonces se oye como un crunch, dicen la literatura. En la prueba de Ortolani buscamos que la cabeza se reduzca en el acetábulo, hace un clic, clic, clic. Entonces, en la prueba de Galeazzi, como ya lo habíamos visto y la imagen nos lo muestra, es la diferencia de extremidades, ya puede ser en tibia o en fémur. La prueba de Klinks se hace una línea de la espina ilíaca anterior superior al ombligo, y en ella buscamos que sea una línea recta, el signo de Trendelenburg. La finalidad de la prueba, como lo veníamos mencionando, es una debilidad muscular del glúteo medio, y aquí viene cómo se hace la prueba, y una marcha en Trendelenburg, que es oscilando como se ve en la imagen, por una debilidad del glúteo. Otro punto puede ser la exploración radiológica, pero esta exploración radiológica únicamente lo podemos hacer después de los 4 meses. ¿Por qué? Porque antes a esa edad no lo podemos ver, radiológicamente no lo podemos detectar. ¿Por qué? Porque el núcleo de osificación de la cabeza del fémur aparece entre el tercer y el séptimo mes de vida. ¿Sí? Aquí se ve muy claramente una cadera normal y una cadera luxada. Como ven, aquí vemos algunas líneas y aquí vemos algunas líneas punteadas que nos dan la diferencia entre una cadera normal y una displásica. Pero todo esto, ¿qué significa? Dentro de la investigación que hice, encontré que estas líneas
nos determinan si la formación o la osificación de la cabeza femoral es adecuada. Voy a explicar de manera rápida, no profundizando mucho, cómo se dan la línea de Helsing-Heiltner, que es la de color azul, y la línea de Perkins, que es la vertical. Entonces, la literatura nos dice que el núcleo de osificación de la cabeza femoral debe de quedar dentro del cuadrante inferomedial, en esta zona, para decir que la cabeza o el desarrollo de la cadera es una cadera normal. Aquí en este lado podemos observar una luxación congénita de cadera cuando el centro de osificación es ausente, aún no se ve. Otras líneas auxiliares que nos encontramos es la línea de Shenton, que es una línea curva del cuello femoral. Si ven del lado contralateral no se observa esa línea curva. La línea de Kalb, que es la que se observa para la pelvis. Otra línea importante es el índice acetabular. Este índice nos dice una angulación o nos da una pauta para determinar si la cadera es normal o va a ser displásica durante el desarrollo. Este ángulo está formado por los cuadrantes ya hablados de la línea de Perkins con la línea de Helsingberg, y esta línea color moradita o fucsia, como ustedes la pueden observar en su pantalla, nos determina que en el primer año debe ser ese ángulo menor a 30 grados y a los 2 años tiene que ser menor a 25 grados. Si sale de lo normal, puede ser una cadera displásica. Dentro de la investigación encontré otra línea también importante que la usan mucho aquí en México, que se llama el ángulo del centro borde, que está formada por la línea de Perkins, que es la vertical, y cruzan otra línea al centro de la cabeza femoral. Y este ángulo que se forma aquí determina también una displasia de cadera. Nos dice que en los niños de 6 a 13 años deben ser menos de 19 grados y en niños de 14 tiene que ser mayor a 25. Otro método que se utiliza para el diagnóstico es el ultrasonido. Aquí depende mucho del criterio y de la habilidad de la persona que va a desarrollar o va a ejecutar el procedimiento. Es el principal examen que se utiliza para evaluar la morfología. Generalmente se hace hasta los 3 meses de edad. Antes no, porque no se puede ver nada en el ultrasonido. Otro método que utilizamos es la artrografía. ¿Qué buscamos en la artrografía? Aquí básicamente lo resumí a 2 puntos. La artrografía nos busca un labrum invertido y una imagen de reloj de arena. Y aquí en las imágenes determino o les muestro si se encuentra una hipertrofia del borde cartilaginoso en el caso del labrum invertido y una elongación de la cápsula articular, que es la imagen del reloj de arena. Eso nos hace sospechar también que se trata de una displasia de cadera. Algunos diagnósticos diferencial que nos puede confundir con la displasia de cadera, encontré los más comunes. Hay 5, 6, 7, 8, 9, pero dentro de las literaturas encuentro que la sinovitis pasajera es una de las que muy común se confunde, el del Calpertes y hasta los osteocondromas. A explicar cada una de ellas me llevaría un poquito más de tiempo, aquí lo resumo un poquito y durante el trabajo que realicé ahí viene un poquito más a detalle todo esto. ¿Cómo debemos tratar la displasia congénita de cadera? Bueno, más que nada siempre el ortopedista pediátrico debe de cumplir algunas metas para este tratamiento. El primero, como vengo hablando, iniciar el tratamiento lo más pronto que pueda. Un tratamiento a temprana edad o diagnosticado rápido, vamos a obtener buenos resultados. El objetivo es mantener la reducción concéntrica de la cadera
en el interior del acetábulo para proporcionar unas condiciones óptimas en el desarrollo normal que va a tener la cabeza del fémur, o sea, para la remodelación que tenga conforme vaya creciendo. Los tratamientos tardíos, como lo vengo mencionando, presentan menor potencial de remodelación y requieren tratamientos más complejos. Es como empiezo tarde, es muy seguro que este tratamiento no va a tener éxito. ¿Sí? Posteriormente, ya pasando a cómo lo vamos a tratar, ¿ok? Tratamientos de 0 a 6 meses yo encontré que se pueden tratar con la almohadilla de Freica, una férula de Freica, la férula de von Rosen, y la más aceptada por los doctores y por los papás es el arnés de Pavlik. Algunos lo conocen como un corset de Pavlik. ¿De qué se trata? ¿Qué se utiliza? ¿Cómo funciona? Bueno, este dispositivo sostiene la cadera en flexión a 100 grados y evita la aducción. Se utiliza un tiempo durante 2 o 3 meses y es de bajo riesgo de necrosis vascular. Todos los tratamientos para displasia de cadera tienen riesgos, desde pocos hasta muchos. Entre más tiempo pase, más alto es el riesgo. Y el índice de falla durante la literatura encontramos que es un 10%. Dentro de todas este tipo de ortesis que pueden utilizarse en diferentes etapas de los meses en que van creciendo los bebés, nos hemos nosotros dado cuenta en la práctica profesional que es importante el nivel de educación que tienen los papás. Si los papás tienen un buen nivel de educación, ellos van a tener constancia en el tratamiento y esto nos va a asegurar que el arnés, que la ortesis, que el cojín, cualquier ortesis que le digamos, que le pongamos, lo pongan de una manera correcta. Porque he visto casos en los cuales el arnés de Pavlik está mal colocado. Entonces, lejos de estar haciendo un bien, estamos agravando más la enfermedad. Tratamientos de 6 a 18 meses. Igual, arnés de Pavlik con un 50% de efectividad. Si es criterio del médico hacer una reducción cerrada, se puede hacer bajo anestesia general, bajo la posición de flexión y abducción de las piernas. Aquí está la maniobra quirúrgica que se realiza y posteriormente se va haciendo un recambio cada 2 meses para ir cambiando un poquito más la posición. Tratamiento para niños o bebés de 18 a 24 meses. Generalmente lo hacen con reducciones abiertas. ¿Qué significa esto? Que hay una incapacidad para obtener una cadera mientras una reducción cerrada, es decir, con una ortesis de las que ya mencionamos, o un yeso como son los seriados que se cambian cada 2 o 3 meses. Aquí nos encontramos con una hipertrofia del ligamento redondo y un tejido fibroso ocupando el centro del acetábulo, un centro acetabular. Y aquí se ve la muestra. Traté de hacerlas un poco gráficas para que lo vean. Y viene el tratamiento más grave y el que menos éxito tiene. Tratamiento para niños mayores de 2 años. Son los más difíciles. Generalmente son totalmente abiertos. ¿Qué se busca en una reducción abierta? Una tenotomía de los aductores y el psoas, alargamiento de tendones, acortamiento de la cabeza femoral, acetabuloplastía. Entonces, todo eso es lo que se hace en una reducción abierta para tratar de volver a poner a la cabeza femoral con el acetábulo en su lugar. Dentro de los tratamientos quirúrgicos encontramos que se hacen diferentes tipos de osteotomías o correcciones quirúrgicas. Voy a mencionar nada más 3 que son las más usadas, que es la osteotomía de Salter, la de Pertend y la femoral. Aquí en la gráfica les muestro la diversidad de osteotomías quirúrgicas que se realizan, pero seamos conscientes que todas tienen complicaciones, y la primera complicación que se encuentra es una necrosis de la cabeza del fémur, que vamos a dejar contracturas, puede quedar una displasia residual, es decir, no se va a recuperar totalmente, y lo más grave, una falla en el tratamiento, que ya no podemos hacer nada por él. Aquí está la
referencias bibliográficas en las cuales yo me basé para hacer el desarrollo de este trabajo. Agradezco su tiempo y su atención a este trabajo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza háganmela saber, por favor. Les agradezco. Gracias.